Es una verdadera alegría de poder compartir otra vez la palabra de Dios con ustedes y agradecerle a Dios por el privilegio y también a ustedes por concederme este tiempo para que nosotros podamos aprender más de las cosas de Dios, ¿sí? Así que antes de empezar la lectura, vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por ser tus hijos, gracias por tu amor, por tu misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias porque un día tú nos alcanzaste cuando nosotros estamos perdidos. Bendice tu palabra y bendice este tiempo que vamos a poder compartir. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, vamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. ¿Sí? Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién la iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Y quisiera que veamos cuatro ejemplos del Señor Jesús. ¿Sí? 4 ejemplos que deberían, ¿sí?, y que deben estar en nuestras vidas como hijos de Dios. En primer lugar, el ejemplo de amor del Señor. ¿Sí? Dice el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí? El Señor Jesucristo vino por amor a nosotros. ¿Sí? Vino por amor a nosotros. Y Él mostró, no solo dice en su palabra que nos ama, sino que Él mostró su amor. ¿Sí? Él mostró su amor y lo mostró haciéndose ser humano. ¿Sí? Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Un ejemplo de amor, el cual nosotros deberíamos imitar. ¿Sí? En Juan 14, 21, el Señor dice en su palabra: aquel que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? Nosotros mostramos que amamos a Dios cuando nosotros guardamos su palabra. Así que el Señor bendiga nuestras vidas en este ejemplo de amor que ha mostrado el Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿sí?, un ejemplo de humildad. Un ejemplo de humildad. ¿Sí? Versículos 4
al 6 del capítulo 13 de Juan. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sí? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Un ejemplo de humildad. ¿Sí? Él siendo el Señor, Él siendo el Dios de los cielos, el Todopoderoso, dice que Él se puso a lavar los pies, ¿sí?, de sus discípulos. Es un ejemplo de humildad. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios, ¿sí?, que Dios resiste a los humildes y da gracia, que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice en Pedro, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces ser humildes? Sí, dice que el Señor Jesucristo se despojó de todo eso cuando Él consumó la obra de la crucifixión. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Ahí en Pedro también dice que nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. ¿Sí? Muchas veces nosotros buscamos la exaltación nuestra por nuestra propia cuenta, ¿no? Y a veces quizás el ser humano siempre tiende a ser un poco altivo, ¿sí? Muchas veces creerse que es más que los otros, ¿sí? Cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos considerar siempre al otro más que a nosotros mismos. Un ejemplo de humildad. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de humildad. Él, siendo Dios, vino a este mundo, murió en la cruz, ¿sí? Y acá cuando lava los pies de los discípulos otra vez muestra su humildad. Un ejemplo, el Señor en todo momento, toda su palabra, la que Él enseñó, Él lo enseñó con palabras y lo enseñó con ejemplo, ¿no? En tercer lugar, un ejemplo de servicio, ¿sí? Un ejemplo de servicio. Versículos 14 y 15. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un ejemplo de servicio, ¿sí? Y qué bueno es eso, pensar, ¿no?, que nosotros, el lugar a donde estemos, o el título que tengamos, o el cargo que ocupemos, nosotros podemos mostrar un ejemplo de servicio a Dios y de servicio a los hermanos. Y acá el Señor una vez más nos muestra, ¿sí?, un ejemplo de servicio. Y por último, un ejemplo de obediencia, ¿sí?, un ejemplo de obediencia. Versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿sí? Y vamos a ir a Juan capítulo 12, ahí nomás, un poquito antes de lo que estábamos leyendo. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Dice el Señor Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿sí? Un ejemplo de obediencia. Si nosotros vemos al Señor Jesucristo obediente en todo momento. Cuando Él iba a ir a la cruz, ¿sí?, cuando Él iba a ir a la cruz, Él sabía, ¿sí?, Él sabía que iba a pasar ese momento. Entonces Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Él en ningún momento Él desobedeció. ¿Sí? Desde cuando se decidió que Él tendría que venir a este mundo a morir, Él siempre estuvo dispuesto. ¿Sí? Nosotros recordamos esa conversación. Dice: ¿quién irá por nosotros? Y el Señor Jesucristo dice: heme aquí, envíame a mí. El Señor Jesucristo estaba dispuesto, obedeció y obedeció hasta la muerte.
que nosotros podamos, hermanos, ser ejemplos, ¿sí? Ejemplos de servicio, ¿sí? Ejemplos de humildad, ejemplos de amor y ejemplos de obediencia. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda así también llegar a otras personas. Que el Señor nos ayude, que nosotros podamos sacar esos ejemplos del Señor Jesucristo y así nosotros podamos ser de bendición para aquellas personas que nos rodean. Que el Señor bendiga su palabra y que bendiga cada uno de sus hijos y que nosotros, sus hijos, podemos siempre ser obedientes a su palabra. Amén.